Bueno, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este tiempo de la escuela dominical de esta iglesia hispana de Coral Reef Baptist Church. Bueno, vamos a continuar con el libro de Daniel, testimonio, fidelidad y revelación hasta la parte número 3. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo bueno que tú eres. Te pedimos ahora que nos prepares de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra. Sé con cada hermano aquí presente, con los que están en camino y con todos aquellos que nos pueden ver a través del internet. Te lo ponemos todo en tus manos. Gracias por tu amor y por tu misericordia y por ese reino eterno que nos tienes prometido. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con este libro de Daniel y hoy vamos a estudiar el capítulo 2 y 7 de Daniel, que son muy importantes porque hablan acerca de los imperios hasta el imperio milenial, o sea, hasta el imperio del anticristo, que va a ser destruido con la venida de Cristo. Pero para poner en contexto el estudio de hoy, tengan presente el número 7. El número 7 a la luz de la Biblia significa perfección o plenitud. Ahora voy a recordarles algo. Por ejemplo, Nabucodonosor estuvo 7 años viviendo como un animal. Fue el perfecto y pleno juicio de Dios. El imperio del anticristo va a durar 7 años. Así que allí también está el 7. Y los juicios de Dios que aparecen en Apocalipsis, que van a desarrollarse durante el tiempo de la gran tribulación, está basado en el 7. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Así que el 7 es muy importante porque no hoy, pero en el próximo estudio sí vamos a darnos cuenta de la importancia del 7. Así que vamos a ver los capítulos 2 y 7 que están los dos conectados. Arthur Pym fue un gran hombre de Dios que reveló lo siguiente sobre el tiempo del fin y el anticristo, lo cual hizo público por primera vez en el año 1923. O sea, hace más de 100 años y que revela su gran discernimiento profético. Así que mucho de esta parte de este estudio lo cogimos de ese libro de Arthur Pym, porque fue un hombre de Dios con una revelación tremenda. Estamos hablando de hace 103 años atrás, pero que revela su gran discernimiento profético. Acuérdense que el capítulo 2 de Daniel revela los imperios desde el punto de vista de cómo lo ve el hombre. Comienza con la cabeza de oro, el imperio babilónico, los pechos de plata, el imperio medo-persa, el vientre de bronce, el imperio griego, las piernas de hierro, el imperio romano, y después los pies, parte de hierro, parte de barro, que representa el imperio del anticristo, y después la piedra, que representa a Cristo, que lo destruye todo y entonces implanta el reino milenial. Pero vamos a ver esto hoy y vamos a verlo en detalle porque no vamos a adelantarlo mucho para poder entenderlo bien. En el capítulo 7 de Daniel, que es paralelo al capítulo 2, el profeta contempla 4 grandes bestias que suben del mar. Acuérdense, y lo va a ver también en Apocalipsis, el mar representa a las naciones. Cuando dice que suben del mar es que subieron de las naciones. El mar representa las naciones y mucho de eso que fue ampliado en la revelación dada a Daniel en la isla de Patmos, pues se aclara que el mar representa a las naciones. Así que estas 4 grandes bestias subían del mar, o sea, de las naciones, porque estas 4 bestias de Daniel dice que eran grandes y que eran 4, estaban representando a 4 reyes o 4 reinos que se levantarán, o podemos decir, se levantarían en la tierra. O sea, acuérdense que Daniel comenzó con el imperio babilónico y su profecía, su revelación termina con el reino eterno de Dios. No solamente con el reino milenial, sino con el reino eterno de Dios. Ahora, ¿cuáles fueron estos 4 reinos? Bueno, fueron los de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Ahora, estos imperios existieron por la historia, no solamente bíblica, sino secular. Por eso es que la gente dudaba de que Daniel hubiera existido antes de que los imperios estos vinieran, porque fue con tanta exactitud. Pero sabemos que Dios, que conoce el futuro, sabía todo lo que iba a suceder, y lo que Dios le reveló a Daniel fue en parte. Y además Dios le dijo a Daniel: sella el libro hasta el tiempo del fin. Pero después ha
el apóstol Juan se le revela el Apocalipsis, que está conectado con Daniel, y se le dice, pues es un libro abierto, ¿verdad? Y entonces, por eso cuando estudiamos Daniel, si lo unimos con Apocalipsis, podemos entenderlo mejor. O sea, no podemos entender uno sin el otro, eso lo he dicho otras veces, y por eso el libro de Daniel es tan importante, pero también es importante porque trata de testimonio, de fidelidad y también de la revelación acerca del futuro. Ahora fíjense en esto que viene ahora, porque esto es importante. En Daniel 7:4 dice que la primera bestia que Daniel vio era como un león. Acuérdense que el león representaba al imperio babilónico, que era la cabeza de oro. Vayan teniendo eso en cuenta, porque eso nos va a ayudar para poder interpretar esta parte de Daniel, que es muy importante. Ahora bien, en Daniel 7:5 dice que la segunda era como un oso. Acuérdense que el imperio medo-persa en la imagen estaba representado por los pechos de plata, pero en el capítulo 7 está representado por el oso, una bestia salvaje. Y en verdad el imperio medo-persa fue un imperio salvaje, aunque todos tenían esa característica, porque pudo derrotar al imperio babilonio, que era un imperio poderosísimo, pero era lo que le seguía en la revelación que Dios le dio por anticipado al profeta Daniel. Después, en Daniel 7:6, todo eso es en el capítulo 7, en diferentes versículos, la tercera bestia era como un leopardo. Acuérdense que el imperio griego en la imagen estaba representado por el vientre de bronce, pero en el capítulo 7 estaba representado por un leopardo. Todo esto ténganlo en mente, porque cuando unimos esto con el libro de Apocalipsis vamos a ver cómo están conectados. Acuérdense que el Dios único y verdadero hizo toda la revelación, desde las revelaciones dadas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a los profetas, a Daniel, a Isaías y también a los apóstoles y por supuesto también a Juan en la ley. Es el mismo Dios. Y acuérdense que Dios no es que conoce el futuro, diríamos a grandes rasgos, no, conoce el futuro en todos sus detalles. O sea, Dios conoce el futuro. Dios sabe lo que va a pasar, por ejemplo, de aquí a 10 años. ¿Qué va a pasar de aquí al 2036? Si Dios no lo llama antes, no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Entonces, por eso es que la profecía fue dada por Dios usando a hombres. En este caso, usó a Daniel, que es el que estamos estudiando, y también usó a Juan, que es el que tiene conexión o unión. Daniel y Apocalipsis tienen una unión completa. Acuérdense que la primera que vimos fue el león, que representa al imperio babilónico. La segunda que vio en el capítulo 7, Daniel le fue mostrada, fue la de un oso. Y la tercera fue un leopardo, que estaba representado al imperio griego. Ahora, en Daniel 7:7 dice que la cuarta bestia era espantosa y terrible. Tenga eso en mente, porque precisamente, ¿cuál es el nombre que se le da al anticristo? La bestia. Y fíjense que la última bestia dice que era espantosa y terrible. Y vamos a ver en este estudio que todos estos imperios que le fueron revelados a Daniel van a estar, y lo vamos a ver ahora más adelante, incluidos sus características, sus métodos, sus sistemas en el imperio del anticristo. Y voy a decir esto, aunque después lo vamos a ampliar mucho más, pero para que tengan una idea. Mire, cuando Dios le muestra a Daniel la imagen, se la muestra completa. O sea, la imagen esa grande, la cabeza de oro, Babilonia, los pechos de plata, el imperio medo-persa, el vientre de bronce, el imperio griego, las piernas de hierro, el imperio romano, y los pies, parte de hierro, parte de barro con los 10 dedos, el imperio del anticristo. O sea, acuérdense que el anticristo va a hacer alianza con 10 reyes. Ahora bien, la piedra que aparece allí es Cristo. Ahora, Cristo destruye con su piedra, destruye la imagen completa. O sea, destruye con los pies y la imagen completa cae al piso. Bueno, para que usted vaya pensando esto, si en la segunda venida la imagen completa va a ser destruida de alguna forma, esos 4 reinos van a estar incluidos en el imperio del anticristo, porque Cristo no solamente destruye los pies, destruye las piernas, destruye el vientre, destruye el pecho y destruye la cabeza. O sea,
la imagen completa. Esa imagen completa estaba mirando a lo que iba a ser el imperio del anticristo, que después Juan lo aclara muy bien en el libro de Apocalipsis. Pero vaya teniendo presente esto, porque si no, no lo vamos a entender. Ahora bien, en Apocalipsis 13, 1 y 2, o hasta el versículo 3, tenemos una descripción simbólica del imperio del cual va a ser cabeza el anticristo. Acuérdense que allí en Apocalipsis se habla de la bestia. Es como más se conoce al anticristo, pero también se le conoce como el hombre de pecado, como el hijo de perdición, que lo menciona el apóstol Pablo. Ahora, quiero decirle, esto es importante, sí, porque el imperio del anticristo va a durar 7 años. Cuando lleguemos a la semana 70 o las 70 semanas que Dios le reveló a Daniel después que le estuvo orando, 69 semanas ya se cumplieron. Eso era determinado sobre el pueblo de Israel. La última semana son 7 años que tiene que ver con el imperio del anticristo. Quiero aclarar esto para los que nos están viendo por el internet. El imperio del anticristo dura 7 años. Ahora, los últimos 3 años y medio, ahí no va a estar la iglesia, porque esa va a ser la gran tribulación. Y acuérdense que el hecho de que la semana 70 está profetizada sobre el pueblo de Israel, eso significa que la iglesia no va a estar presente. De Israel vino el Mesías, pero Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Ahora, pastor, ¿usted puede decir eso? Sí. Por ejemplo, Israel es el pueblo escogido. La iglesia es el pueblo adquirido, según dice Pedro. La iglesia es el olivo injertado. Israel es el olivo silvestre. La raíz es Israel y las ramas, el olivo injertado, es la iglesia. O sea, así que la iglesia no sustituye a Israel y todo tiene que ver. Pero por eso es que cuando se tiene la revelación de la semana 70, eso tiene que ver con Israel y no con la iglesia. Hoy muchos en día están enseñando que la iglesia se va a pasar por la gran tribulación. Eso no lo enseña la Biblia, por lo menos la revelación que está. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque la gente pues está cambiando la profecía. Bueno, vimos las 4 bestias que se le mostraron allí a Daniel, y ahora vamos a ver la bestia que le fue presentada a el profeta o al apóstol Juan, que también era profeta, porque Dios le usó para una revelación unos 600 años después, porque acuérdense que Daniel profetizó unos 500 años antes de Cristo, y la revelación dada a Juan fue 100 años después. O sea, 100 años después de Cristo. O sea, 600 años después que Daniel recibe la revelación, le fue revelada en la isla de Patmos esto al apóstol Juan. Ahora, vamos a ver cómo la revelación dada a Daniel está incluida en la revelación dada al profeta Juan en la isla de Patmos. Y lo vamos a ver ahora muy bien. Y gracias a Dios que tenemos esta imagen. Allí tienen el leopardo. Acuérdense que el leopardo representa al imperio griego. Se nos dice que Juan vio subir una bestia del mar y que era como un leopardo. Ya hemos dicho, y hay que repetirlo para que se nos quede en mente, el mar representa a las naciones. El anticristo va a venir de las naciones. Todos coinciden, y yo lo creo, que el anticristo va a surgir en Europa. Europa está hecho un caos total. Y va a ser de origen judío, porque el Mesías va a ser, el anticristo va a ser aceptado como el Mesías por el pueblo de Israel, tristemente, que no aceptó a Cristo. Y acuérdense que el anticristo no solamente es que lucha contra Cristo, sino que suplanta a Cristo. Pero lo que se le mostró a Juan fue un leopardo con 4 cabezas, una bestia del mar que era como un leopardo. Ahora bien, que sus pies eran las de un oso. El imperio, el leopardo representa al imperio griego. Ahora, los pies de oso, eso fue lo que vio Juan. El oso, ¿con quién tiene relación? Con el imperio medo-persa, que estaba representado por el oso en el capítulo 7. Entonces, cuando estudiamos eso así detalladamente, vamos a ver que esos 4 imperios del pasado van a estar incluidos en sus métodos, sus creencias, su maldad, todo lo que tiene que ver con el diablo, su dependencia de las creencias diabólicas, van a estar incluidos en el imperio de los anticristo. Así que el leopardo pues representa a Grecia, y allí ese leopardo tenía pues los pies de oso, y el oso representa al imperio medo-persa.
Pero ahí no termina la cosa. Y su boca, la de esta bestia que le fue revelado a Juan 600 años después, era como la boca de un león. ¿Y a quién representaba el león en el tiempo de Daniel? Al imperio babilónico. Era en el capítulo 2 la cabeza de oro, en el capítulo 7 como un león. Cuando estudiamos eso en detalle, hermanos, podemos entender la Biblia. Lo que pasa es que tristemente a veces queremos entender la Biblia como una cosa que usted la lee así completa. La Biblia hay que detenerse, hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que orar. Señor, guíame con tu espíritu para poder entenderla. Si no, no podemos entenderla. Pero cuando oramos y dependemos de Dios, las cosas son claras. Porque acuérdense que todo lo que Dios quiso revelar está aquí. Lo secreto, eso pertenece a Dios. Eso no nos tenemos que ocupar. Pero la mayoría de las cosas o la mayor parte de las cosas o las cosas más importantes que Dios quiso revelar están aquí y están al alcance de todo. Esto no es un privilegio de un pastor X o de un pastor que se dedique a la escatología, o sea, a las cosas que tienen que ver con el futuro. No, eso está al alcance de todo cristiano. No, que hay que detenerse. Usted no puede leer la Biblia así rápido, hay que leerla, escudriñarla. Entonces, ¿cómo hay que leer el libro de Daniel? Bueno, hay que leerlo con cuidado y entender que Apocalipsis es lo que amplía la revelación dada a Daniel. Si no, no vamos a poder entender la profecía. Y fíjense que ya vimos que la imagen que se le apareció allí a Juan 600 años después era como un leopardo. Los pies eran como de oso. El leopardo representaba al imperio griego, que era el vientre de bronce. Los pies de oso representaban al imperio medo-persa, el pecho y la bestia que era el oso, y la boca de león pues representaba al imperio babilónico, que en el capítulo 2 aparece la cabeza de oro y en el capítulo 7 aparece como un león. Tenga todo eso presente porque eso va a ser importante. Ahora, ¿qué fue lo más que se le mostró a Juan 600 años después? Y hay una unidad tan perfecta entre lo que fue revelado a Daniel y fue revelado a Juan, Apocalipsis, que parece que lo escribieron al mismo tiempo y hubo 600 años de diferencia. ¿Por qué? Porque fue el mismo Dios que inspiró y que le reveló a Daniel, fue el mismo Dios que inspiró y le reveló las cosas al apóstol Juan 600 años después en la isla de Patmos. Y entonces cuando creemos eso, cuando creemos que Dios es el dador de todas las cosas, el que sabe todos los misterios, el que puede predecir el futuro, entonces entendemos la Biblia. Hay profecías que fueron dadas a los patriarcas en el libro de Génesis. Y parte de esas profecías se van a cumplir en el tiempo de la implantación del reino eterno de Dios. Voy a ver si digo esto para entender. El reino eterno de Dios, que Dios lo va a hacer después que ya sea todo destruido y este universo sea destruido, va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Va a ser algo parecido, no igual, va a ser mucho mejor que cuando Dios creó al hombre en el huerto y lo puso en el huerto. ¿Había pecado en el huerto? No. ¿Había enfermedad en el huerto? No. ¿El hombre iba a morir? No. ¿El hombre comía animales? No. ¿El hombre iba a vivir eternamente? Sí. ¿Por qué cayó todo aquello? Porque el hombre pecó y desobedeció. Y entonces por eso Dios comenzó a hablar del Mesías a través de la ley para que el hombre creyera en Cristo y entonces creyera en ese reino eterno. Porque el reino eterno de Dios va a ser en ese cielo nuevo y tierra nueva. Si no leas Apocalipsis 21, 22, va a estar allí Dios en su trono, va a haber un río de agua cristalina, las calles van a ser de oro. Todo eso yo lo creo así, porque así Dios lo quiere hacer. Pero eso mismo, y va a estar el árbol de la vida, que nos va a recordar que por la fe en Cristo, y va a aparecer Cristo como Cordero, que por la fe en Cristo no nos vamos a enfermar. Pero eso no es lo que Dios quiso hacer al principio. Lo que pasa es que el hombre por el pecado lo echó a perder. Entonces, por eso digo, si leemos la Biblia con cuidado y oramos, Dios nos lo va a revelar. Eso no es algo que es especial de alguno, no, eso está al alcance de todos. Solamente hay que depender de Dios y orar para que el Espíritu Santo lo revele. Ahora vamos a ver la última imagen o figura o revelación que le fue dada a Juan y que tiene que ver exactamente con lo que fue revelado a Daniel. De la cuarta bestia que dice Daniel que tenía 10 cuernos en Daniel 7:7. Si no, verifique después lo que yo estoy diciendo por los versículos. Aparte de aquellos reinos que él vio, el león, que vio el oso, que vio el tigre, vio también la bestia, que tenía 10 cuernos, dice Daniel 7:7. Ahora bien, de lo mismo se nos dice en Apocalipsis 13:1, que la bestia tenía 10 cuernos. El cuerno significa autoridad y dominio. Ahora, cuando leemos la Biblia,
el anticristo va a hacer alianza con 10 reyes o con 10 poderes en el mundo. ¿Cuáles van a ser? No lo sabemos. Pero no van a ser con 10 naciones en específico, sino con 10 poderes. Por ejemplo, está la alianza del Atlántico, está ahora lo que es, ¿cómo se llama? La Unión Europea, está la Unión Asiática. O sea, van a ser con 10 poderes. Eso está representado allí en esos 10 cuernos. Pero volvamos a la imagen de Daniel. La última parte donde están los pies de barro y de hierro no tiene 10 dedos. Qué casualidad, ¿verdad? No son 11 dedos ni son 14, son 10 dedos. Y entonces esta bestia que le fue revelada allí a Juan tenía 10 cuernos. Eso tiene que ver con el imperio del anticristo, porque el imperio del anticristo va a ser una alianza con 10 poderes para poder lograr el control mundial. Va a tener una paz en los primeros 3 años y medio. La gente le va a dar todo poder a la mitad de la semana, dice Daniel, cuando lleguemos allí, que rompe el tratado y comienza el tiempo de la gran tribulación, porque se va a sentar en el templo que va a ser construido, va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda y se va a hacer adorar a él. Eso nos indica que ya que Israel está en su tierra, eso es un adelanto para nosotros en este tiempo, porque ya los preparativos para la construcción del tercer templo ya están todos los utensilios, están hechos todos los trajes, las vestimentas de los sacerdotes y algunas partes de lo que va a ser el templo. Yo creo, usted puede creer lo que se quiere, yo creo que a la luz de la Biblia el templo va a ser construido en el imperio del anticristo en los primeros 3 años, porque él va a lograr una paz, él va a tener el poder para lograr una paz, no como la paz que va a dar Cristo. Y yo creo que en esos primeros 3 años y medio, que ahí no está la gran tribulación, va a ser construido el templo, porque si no, no puede ser profanado. Ahora, cuando él se sienta en el templo y lo profane, pues entonces comienza el tiempo de la gran tribulación. Pero acuérdense que en ese tiempo, pues tristemente el pueblo de Israel va a aceptar el Mesías. Estaba viendo el otro día un comentarista israelita, dice, no, estamos esperando al Mesías. ¿Pero qué Mesías vas a estar esperando? Si ya Cristo vino. Por eso Cristo le dijo a los fariseos que tampoco creyeron en él, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro, ese otro quiere decir otro igual, viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Qué quiere decir? Que va a venir otro Mesías que ustedes van a recibir. Y tristemente ese Mesías no va a ser otro que el anterior. Así que todo concuerda. Cuando lo estudiamos así detalladamente. Hermano, esto, para yo poder entenderlo, y quizás usted no se hace en 2 días, no se hace en un seminario, no se hace en un estudio bíblico, esto lleva años, esto lleva dependencia de Dios, pero la Biblia está al alcance de todo porque es palabra de Dios para el Hijo de Dios. No tenemos el Espíritu de Dios. No dijo Cristo, el Espíritu Santo va a venir, el Espíritu de verdad, y les va a guiar a toda verdad y les va a enseñar las cosas que han de venir. O sea, les va a enseñar qué es lo que va a pasar en el futuro. Sí, eso es lo que dijo Cristo allí cuando Él se fue. Qué triste es que muchos no entiendan esto. Así que en Apocalipsis 13:1 se habla de que la bestia tenía 10 cuernos. Ahora, ¿quién pues puede dudar que Apocalipsis 13, el 1, el 2 y el 3 se nos da con el propósito explícito de enseñarnos que los 4 grandes imperios mundiales del pasado, voy a volverlos a repetir para que no se nos olvide, Babilonia, acuérdense que entonces fue revelado a Daniel, el imperio medo-persa, los pechos de plata, el imperio griego, el vientre de bronce, las piernas de hierro, el imperio romano y los pies, barro y hierro y los 10 dedos, el imperio del anticristo, que va a ser destruido por la venida de Cristo, va a ser implantado el milenio, pero después va a venir el reino eterno después al final. Así que esto nos va a enseñar que los 4 grandes imperios mundiales del pasado, o sea, no solamente el cuarto, sino todos ellos van a ser renovados y sus principios van a estar presentes en los tiempos del fin. Hermano, yo no sé si hoy por eso lo he hecho más despacio para poder entender. ¿Qué es lo que le fue revelado a Daniel y qué le fue revelado a Juan? Estaba hablando Daniel del imperio del anticristo al final, sí, que iba a ser vencido por la segunda venida de Cristo, sí. ¿Y de qué está hablando Apocalipsis? También de la venida del anticristo. Pero es que esos 4 imperios, a la luz del pasaje de la revelación dada al profeta o al apóstol Juan, de aquella bestia que era un leopardo, que era el imperio griego, los pies de oso, el imperio medo-persa, la boca de león, el imperio, ¿cómo se llama? Babilónico. Entonces nos indica, y la bestia que tenía 10 cuernos nos indica que esos 4 imperios que fueron revelados a Daniel, toda la maldad de ellos, todo
todo el poder de ellos van a estar incluidos en el imperio del anticristo, porque después del imperio del anticristo se manifiesta de una forma a Juan tremenda, porque se le presenta como una sola bestia. Y entonces con esto vamos a terminar, lo cual significa, en resumen, que en el imperio del anticristo las características, métodos y creencias de estos imperios van a estar presentes en el malvado y diabólico gobierno del anticristo. En este estudio vamos a ver qué era lo que creían estos imperios y si no es lo que hoy actualmente cree la gente. Y eso es lo que va a usar el anticristo. Porque acuérdense que el anticristo va a usar todo su poder diabólico, con también todos los métodos de la ciencia, pero todo lo que cree el mundo. Ahora bien, yo le voy a dar una tarea, porque todos indican, y yo lo creo, que el anticristo va a surgir de Europa, siendo judío, de una nación de Europa, y hay muchos judíos en muchos lugares. Ahora, analice Europa, que era, si usted lo pone en un mapa, era casi idéntico a lo que era el antiguo imperio romano, que fue uno de los que más alcance tuvo. Ahora, ¿qué cree? Averigüe usted lo puede averiguar en YouTube, en Google, en lo que usted quiera hacerlo. ¿Qué es lo que cree los países de la Unión Europea? ¿Creen en el Dios único y verdadero? No, creen en todo menos en el Dios de la Biblia y en la palabra de Dios. Bueno, precisamente eso es lo que va a usar el anticristo para tomar el poder. Así que significa esta visión de Juan, coordinándola con la visión dada a Daniel 600 años antes, que en el imperio del anticristo todas las características de esos cuatro imperios, sea el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, sus métodos y creencias van a estar estos imperios incluidos y presentes en el malvado y diabólico gobierno del anticristo. Ahora, termino con esto. Imagínense, si aquellos imperios fueron malvados, crueles y sanguinarios, imagínense que en el imperio del anticristo va a estar todos ellos incluidos. Entonces, toda la maldad, a un nivel más alto, toda creencia opuesta a Dios, pero en un mayor grado va a estar incluida en el imperio del anticristo. ¿Cuál va a ser el imperio más terrible que haya tenido el mundo? Olvídese de los imperios estos que menciono, ni de cuando Hitler dominó el mundo. Va a ser el imperio del anticristo. Se le llama la bestia salvaje. Se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. La iglesia no va a estar presente en el tiempo de la gran tribulación. Oremos para que la gente entienda que la Biblia se puede entender, pero con la dependencia de Dios, no es por nuestro propio intelecto. Que Dios nos bendiga. El próximo domingo continuamos con este estudio de, ¿cómo se llama? De Daniel, testimonio, fidelidad y revelación. Y vamos a ver allí una visión. Le voy a adelantar esto nada más para que usted vea algo. Allí vemos una bestia que le fue presentada a Juan como un leopardo con 7 cabezas. Y vamos a ver por qué el número 7 tiene que ver con el imperio del anticristo. Acuérdense que el número 7 significa perfección o plenitud, y el imperio del anticristo va a ser la perfecta y diabólica y el perfecto poder diabólico que va a tener el anticristo, en el cual la iglesia no va a estar presente. Que Dios nos bendiga. Señor y amante Padre, te damos gracias por esta revelación que tú has dado a tus hijos. Ayúdanos a que podemos entenderla solamente con depender de ti, con leer la Biblia, con escudriñarla y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Sé con cada uno de los hermanos aquí presentes y sé con todos aquellos que nos pueden ver a través del internet. Permite que puedan entender que estamos llegando al tiempo del fin y que hay que estar preparado. Cristo puede venir en cualquier momento. La iglesia no va a estar presente en el tiempo de la gran tribulación, pero ahora nosotros debemos predicarle a la gente para que busquen al Señor de señores y al Rey de reyes, a Cristo como el Cordero inmolado que pagó el precio por todos nuestros pecados. Ayúdanos a serte fieles y perdona todos nuestros pecados. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, que Dios nos bendiga.